Viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando en la cruz murió. Hay veces que al pensarlo tiemblo. Viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando expiró allí. Viste tú cuando expiró allí. Hay veces que al pensarlo tiemblo. Viste tú cuando expiró allí. Viste tú cuando enterrado fue. Viste tú cuando enterrado fue.
Buenas tardes, amados hermanos, estimados amigos. Una vez más nos gozamos en darles la bienvenida a nuestro estudio bíblico de hoy, que, como hemos dicho, durante esta semana que llamamos Semana Santa o Semana de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, estaremos meditando en las 7 palabras o frases que nuestro Salvador dijo en la cruz. Hoy nos toca meditar en una palabra de soledad, la palabra soledad. Y está basado el sermón en el Evangelio según San Mateo. Les invito para que me acompañen, si pueden hacerlo, abriendo su Biblia. En el capítulo 27, Mateo, capítulo 27, y son los versos 45 y 46. Me permito leerlos y dicen así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengamos una palabra de oración, hermanos. Amado Padre, en el nombre santísimo de Cristo, nos acercamos al trono de tu gracia para alabarte, Señor, y glorificar tu santísimo nombre, y agradecer todas tus bendiciones. Y una vez más, Señor, pedir humildemente tu favor para todo el mundo, para este mundo convulsionado por esta pandemia, rogando, Señor, que tu poder y solo tu poder quite toda esta aflicción. Mientras tanto, rogamos tu bendición, mi Señor, para la meditación de esta hora, suplicando que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón. Sí, a cada uno de nosotros y a cada uno según su necesidad. Te lo pedimos en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. La palabra soledad. Nuestro Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados. Estamos ante una palabra que expresa la completa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero también a la vez es la palabra que lo hace manifestar vivamente todo el tremendo sufrimiento que estaba experimentando por todos nosotros. Ha dicho ya sus primeras 3 palabras, la palabra de perdón, la palabra de salvación, la palabra de amor. Se cree que esas 3 las dijo el Señor entre las 9 y las 12 de aquel día. Después, esta cuarta, casi al final de su pasión, casi a las puertas de la misma muerte, cerca de las 3 de la tarde. La Biblia dice que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, densas tinieblas se apoderaron de toda la tierra. Y todo ese tiempo el Salvador estuvo en completo silencio. Y de pronto se escucha de sus labios un grito desgarrador. Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Meditemos juntos en estos versículos bíblicos y veamos lo que nos enseña la palabra de angustiosa soledad.
Bueno, en primer lugar, nos enseña el enorme misterio de la redención. Sí, nos enseña el enorme misterio de la redención. Es en este momento que todo el misterio de la redención se agudiza. La expiación por el pecado, la propiciación para el perdón de Dios, la purificación de las almas, el ofrecimiento de la única ofrenda que la perfecta justicia de Dios aceptó en nuestro lugar. La carga echada sobre Él de todos nuestros pecados, el intercambio de nuestra vida pecadora por su vida totalmente santa y justa. En fin, todo lo relacionado a la salvación tiene su momento cumbre en este preciso momento. El descomunal tormento que está padeciendo lo hace gemir de dolor. Su cuerpo ya está casi vacío por las incesantes hemorragias. Él sangra por las manos, por los pies, por la espalda, por la cabeza. El 25 de febrero, miércoles 25 de febrero de 2004, se estrenó en todo Estados Unidos de América la película La Pasión de Cristo, la cual causó mucho impacto porque reflejaba con mayor acercamiento la realidad de los sufrimientos de nuestro Salvador. Sin embargo, creo que la película no alcanza a retratar más que solo un aspecto de su sufrimiento físico de nuestro Salvador. Pero no alcanza a reflejar el dolor, el sufrimiento moral y espiritual. Ningún filme logrará representar fielmente todo el dolor y toda la angustia que nuestro Salvador experimentó en su muerte. No debemos olvidar que además del quebranto de su cuerpo, nuestro Señor sufrió lo indecible en su espíritu. El amado Maestro lanza este lamento: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento se combinan su agonía corporal con su agonía espiritual. Millones y millones de pecados se hacen presentes. Todas las mentiras, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias, los malos pensamientos y los malos sentimientos, todo el pecado de la humanidad se abate entre el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Los siglos de tormento de millones y millones de personas pasan sobre él. Eternidades de intenso dolor de cada ser humano son cargadas sobre él y son totalmente pagadas. Millones de condenaciones eternas son echadas sobre sus espaldas, sobre su cuerpo de carne. Tiene razón el profeta Isaías cuando escribe: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Eso está en Isaías 38:17. Los apóstoles Pablo y Pedro también afirman en sus escritos que Jesucristo llevó en su cuerpo de carne todos nuestros pecados.
dice Pablo, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses 1, 21 y 22. Ciertamente se cumplen las palabras del profeta Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, del 4 al 6. Sí. Jamás podremos comprender a plenitud el profundo misterio de la redención. Pero lo que sí podemos hacer es comprender que Jesucristo es nuestro Redentor. Usted debe comprender eso. Solo Jesucristo es el Salvador. Solo Él puede darle el perdón de sus pecados y la vida eterna. Bueno, esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos enseña la magnitud del misterio de la redención. Pero también nos enseña la magnitud del costo de la redención. La magnitud del enorme costo de la redención. El pecado es lo único que separa al ser humano de Dios. Por causa del pecado, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que nos espera por ser pecadores es una eterna, perpetua separación de Dios. La Biblia dice o nos enseña en qué consiste la condenación que está preparada para los pecadores que no se arrepienten. Voy a leer un escrito del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1:9 y dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses 1:9. Esos siglos de orfandad los sufrió nuestro Señor para que nosotros no tengamos que sufrirlos nunca más. Por eso nuestro Redentor clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que a nosotros nos tocaba sufrir, lo que a usted le tocaba sufrir y a mí me tocaba sufrir, lo sufrió Él por nosotros. Lo sufrió Él por nosotros. Dice la Biblia que por nosotros Él fue hecho maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. La Biblia también dice que por nosotros fue considerado como pecado. Vea lo que escribe el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Segunda a los Corintios 5:21. Las Sagradas Escrituras nos afirman que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Aun cuando Jesús pidió en su oración llena de angustia, de agonía en Getsemaní, que si fuese posible pasara de él aquella copa, que si fuese posible él fuera liberado de todo ese sufrimiento, lo cierto es que no había otro camino, no había otra forma, no había otra fórmula, no había otra manera para lograr la redención del hombre, solo por medio de su muerte en la cruz. La salvación del hombre, su salvación y mi salvación, aun cuando se nos ofrece gratuitamente, no fue barata. Tuvo un costo, un magno costo, un enorme costo. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Créame, ese costo es incalculable. La vida del amado Hijo de Dios. Dice el apóstol Pedro que fuimos salvados no con cosas corruptibles como oro o plata, que quizá es lo más valioso entre los seres humanos, sino que fuimos salvos por medio de la sangre preciosa de Cristo. Escuche lo que dice la santa palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso está en primera epístola de Pedro, capítulo 1, versos del 18 al 20. La Biblia nos narra la historia de la vida de Abraham, el patriarca hebreo. Y nos cuenta de un episodio que un día el Señor probó la fe de Abraham y le pidió que sacrificara a su hijo único, a Isaac, a quien Abraham amaba. Abraham obedeció y llevó a su hijo Isaac al monte Moriah y compusieron un altar con piedras, y Abraham ató a su hijo, y cuando extendía su mano para tomar el cuchillo, oyó una voz del cielo que le decía que no le hiciera daño al muchacho. En otras palabras, si me permiten hacer esta paráfrasis, el Padre Celestial le estaba diciendo: tú no eres el que tiene que sacrificar a su hijo. Si alguien tiene que hacerlo, ese sacrificio, ese soy yo. Y el Señor, el Padre, dio a su hijo para que muriera en la cruz del Calvario por usted y por mí. Con cuánta razón el mismo Divino Maestro enseñó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Usted no puede permanecer insensible ante tanto sufrimiento por usted.
Para ser salvo, usted necesita reconocer su pecado, pero también necesita aceptar el enorme sacrificio de Cristo en su lugar y abriendo de par en par las puertas de su corazón, recibirlo hoy mismo como su único y suficiente Salvador. El Señor encamine su corazón a hacer la más importante decisión de toda su vida. Arrepentido, venir a los pies de Cristo, recibiéndole en su corazón como el único, sí, el único y suficiente Salvador personal. Así sea. Amén. Oremos. Amado Padre, al estar meditando en la magnitud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos conmovemos, Señor. Y queremos, Padre, darte gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Ahora, concede, Señor, que este mensaje llegue a lo más profundo de cada corazón, aplicando esta palabra a lo más profundo de cada ser por tu Espíritu Santo, por tu poder, por tu gracia. Y haz el llamamiento santo, Señor, y atrae a ti a toda persona necesitada de su salvación, que pueda comprender que solo hay un Salvador, quien dio su vida en la cruz por él, por ella, y que puedan venir a sus pies, arrepentidos y confesando sus pecados a ti. Te pedimos, Señor, haz el llamamiento santo, atrae con cuerdas de amor a todo aquel necesitados de su salvación. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, en el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.